Todas las ordenanzas de la ley fueron abolidas por medio de la muerte de Cristo en la cruz, para crear en Cristo, de los judíos y los gentiles, un solo y nuevo hombre. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En el Estudio Vida de hoy veremos que al anunciar el Evangelio de Cristo a las partes más remotas de Asia y Europa, Pablo, el superapóstol del Nuevo Testamento, experimentó muchas situaciones en las que su vida estuvo en peligro. Sin embargo, ninguna de esas situaciones se compara con la situación que encontraría en su viaje final a Jerusalén, la capital religiosa y donde estaba ubicada la primera y más grande iglesia de ese tiempo. Y para estudiar este pasaje, tenemos con nosotros al hermano Ley Bustillo. Bienvenido de nuevo al programa, Ley. Les agradezco que me hayan invitado otra vez. Ley, los ancianos en la iglesia en Jerusalén se jactaron delante de Pablo de los millares de creyentes de Cristo en esa ciudad. Y sin duda, el apóstol alabó a Dios por cada uno de esos creyentes genuinos. Pero debido a que todavía permanecían involucrados en las leyes y prácticas religiosas judías, no podían tener una visión clara. Ellos no podían efectuar el traslado dispensacional que Dios estaba introduciendo en el libro de Hechos. Por lo tanto, antes de entrar en nuestro tema de hoy, ¿podría usted definir una vez más lo que significa el traslado dispensacional? Bueno, un traslado dispensacional significa que pasamos a una nueva dispensación, a una nueva era. En este caso, en el libro de Hechos, se refiere al traslado del Antiguo Testamento a la economía neotestamentaria de Dios, o sea, de la gracia. Después de la resurrección de Cristo, comenzó una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. El libro de Hechos es el relato de este traslado. Muchas gracias, Ley, por esta breve explicación. Ahora, el hermano Lee hablará de un pasaje muy conocido, Mateo 17, del 1 al 8, donde se habla de la transfiguración del Señor. Así que, queridos radioescuchas, vamos a escuchar al hermano Lee conectar este pasaje de Mateo con la situación de Hechos 22. Esta es una porción maravillosa de nuestro estudio vida de hoy con Witness Lee. Adelante. Antes de pasar a otra sección del libro de Hechos, quisiera añadir algo acerca de nuestra necesidad de experimentar un traslado de dispensación de la economía del Antiguo Testamento a la economía neotestamentaria de Dios. A fin de comprender mejor este traslado dispensacional, podemos tomar como ejemplo la experiencia de Pedro en el Monte de la Transfiguración, de Mateo 17. Después de esa experiencia, ¿por qué entonces Pedro no se lo mencionó a Jacobo cuando él insistía en preservar la economía del Antiguo Testamento junto con la economía neotestamentaria? Aún no logro entender esto. Indudablemente Pedro sabía que la economía del Antiguo Testamento había caducado. Él ciertamente tuvo que recibir una profunda impresión en el Monte de la Transfiguración, donde oyó una voz que decía: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. A él oíd». Él también vio a Moisés y a Elías junto con Jesús, y después vio que ellos desaparecieron ante sus ojos, quedando solamente Jesús. ¿Por qué
después de haber oído estas palabras y de haber recibido esta visión, guardó silencio en Hechos 21. ¿Por qué no se levantó y dijo: hermano Jacobo, permíteme decirles lo que oí y vi en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías, quienes representan la ley y los profetas, ya pasaron. No debemos aferrarnos más a la economía del Antiguo Testamento, pues hacerlo va en contra del mover del Señor en su economía neotestamentaria. Sin embargo, Pedro guardó silencio y no dijo nada de ello a Jacobo en Hechos 21. Tampoco encontramos ningún indicio de que Juan, quien también estuvo con Pedro en el monte de la Transfiguración, le haya mencionado nada de esto a Jacobo. A pesar de que Pedro y Juan vieron la mezcla religiosa que había en Jerusalén, guardaron silencio. En ninguna parte leemos que ellos hayan hecho algo para reducir esa mezcla. Por el contrario, según relata el propio Lucas en Hechos, solo Pablo se preocupó por dicha situación. Podemos decir que desde la época de Hechos 15, Pablo había quedado intranquilo en lo profundo de su espíritu con respecto a la condición de la iglesia en Jerusalén. La carga que sentía durante su tercer viaje ministerial era tan fuerte que no se podía olvidar de Jerusalén. Así que en Hechos 19:21 se propuso ir en su espíritu a Jerusalén. El propósito de su ida no era simplemente expresar su interés amoroso hacia los santos necesitados, sino también tener comunión con Jacobo y con los demás acerca de la mezcla religiosa que prevalecía allí. Aparentemente, Pablo se proponía ir a Jerusalén para llevar de parte de los creyentes gentiles un alivio económico a los santos necesitados de Judea. Pero en realidad, el espíritu y el corazón de Pablo se preocupaban por la penosa condición de Jerusalén. Ese era el mismo lugar donde se había originado el mover del Señor en la tierra. Según la comprensión de Pablo, dicha fuente estaba contaminada, y a causa de esto, él no sentía la paz de seguir adelante llevando a cabo el mover del Señor. Pablo sabía que por mucho que laborara en el mundo gentil, tarde o temprano les llegaría la corriente contaminada que fluía desde Jerusalén. Consciente de esto, se propuso en su espíritu ir a la fuente, con la intención de solucionar el problema y cortar de raíz la contaminación. Además, deseaba seguir de allí a Roma y aún a España, con miras al progreso del Evangelio, y así llevar adelante la economía neotestamentaria de Dios. Cuando subió a Jerusalén por última vez, tal parece que no tuvo oportunidad de solucionar el problema que había allí. Por el contrario, la puerta parecía estar muy cerrada para él, y Jacobo y los ancianos lo pusieron en una situación muy difícil. Al no encontrar salida, resolvió aceptar la propuesta que ellos le hicieron y fue al templo para purificarse con los 4 que habían hecho el voto nazareo. Sin embargo, como ya dijimos, el Señor no toleró tal situación. Ley, Pablo tenía buenas razones para estar preocupado por el potencial de esta contaminación que provenía de Jerusalén y sobre todo la manera en que ésta afectaría la obra del Señor por doquier. ¿No le parece? ¿Qué nos puede usted decir de esto? Ciertamente era una situación preocupante. Y es interesante leer estos versículos en Mateo 17:5, donde dice que mientras Pedro hablaba, he aquí vino una nube luminosa. Parece ser que cada vez que hablamos acerca de las cosas del primer pacto, perdemos la visión de lo que aconteció en el monte de la transfiguración. Allí el Señor Jesús se transfiguró delante de los discípulos, y también Moisés y Elías aparecieron con él. Parece que Pedro y Juan, a pesar de haber estado allí, no pudieron explicar a Jacobo y a los ancianos de Jerusalén
que ya estamos en otra dispensación. En esta nueva dispensación Jesús es todo. Sin embargo, en Jerusalén existía una mezcla con el judaísmo, que era un veneno a la nueva dispensación. Los judaizantes exigían ceremonias y requisitos de creyentes judíos y buscaban extenderlo a los creyentes gentiles y aún hasta prohibir que el evangelio alcanzara a los gentiles. ¿Se imaginan ustedes esto? ¿Qué hubiese pasado si ellos lo hubieran logrado? Por eso Dios tuvo que dejarla y sacar a Pablo de esa mezcla. Bien, ahora vamos a ver que el apóstol Pablo, quien fue la persona más usada por Dios para abrir la economía neotestamentaria, se encontraba a punto de caer en una trampa y estuvo a punto de hacer algo que podría causar un gran caos en esta economía. Veamos pues cuál es la reacción del Señor a todo esto. Regresemos a Witness Lee y el estudio Vida de Hechos. Pablo, según lo que había escrito en sus epístolas de Romanos y Gálatas, no debería haber hecho el voto nazareo y luego acompañar a los 4 al templo para ser purificado y dejar que un sacerdote ofreciera sacrificios por él. Esto era un acto muy grave. El Señor toleró el voto personal de Pablo en Hechos 18:18, pero no pudo tolerar el hecho de que él se uniera a los que guardaban el voto nazareo en el capítulo 21. ¿Pueden ver el arreglo soberano del Señor? De Hechos 21:27 en adelante, vemos la providencia del Señor de una manera particular. Y también vemos su compasión. Por una parte, Pablo era fiel, pues estaba dispuesto a arriesgar su vida por el nombre del Señor, como lo dice Hechos 20:24 y 21:13. Ciertamente él estaba dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pero por otra parte, era humano y no supo qué hacer en Hechos 21. El Señor no tenía nadie mejor ni nadie más fiel que Pablo. Por lo tanto, intervino y lo rescató de la mezcla religiosa que prevalecía en Jerusalén. Y más adelante lo liberó de los judíos que tramaban un complot para matarlo. Finalmente, los romanos lo pusieron bajo custodia, aislándolo así de todo problema y alboroto. De esa manera, el Señor permitió que pasara un tiempo tranquilo, a fin de que pudiera escribir sus últimas epístolas. En particular, Pablo tuvo la oportunidad de escribir las 4 epístolas más cruciales, a saber que son Hebreos, Efesios, Filipenses y Colosenses. Bueno, después de escuchar esta sección, no podemos más que decir que fue una fuerte reacción la que tuvo el Señor a lo que Pablo hizo cuando se encontró con los hermanos en Jerusalén, y también aceptó su sugerencia del voto público en el templo. Sin embargo, Ley, ¿qué nos podría usted decir de todo esto? Para cuando ocurrió este evento, Pablo ya había recibido mucha revelación. Y cuando regresó a Jerusalén, se dejó atrapar en esa situación. Él tomó la orden de Jacobo y los ancianos de Jerusalén para que hiciera un voto con otros jóvenes, el voto nazareo, descrito en el capítulo 6 de el libro de Números. Pablo ya había recibido mucha luz acerca de la terminación de la vieja dispensación. Ya Pablo había escrito Romanos y Gálatas, donde pone un firme cimiento en contra de las prácticas del viejo pacto y nos introduce a todos al nuevo pacto. Un pacto que consiste en el disfrute de Cristo. Pero aquí vemos a Pablo atrapado en una situación en la que se ve obligado a obedecer la recomendación de Jacobo. Así que decide tomar este voto para tratar de evitar problemas. Pero se involucra en algo del antiguo pacto a lo cual Dios se opone, ya que él lo había terminado. Pero Dios es muy paciente.
Y en el momento en que Pablo está por cumplir el voto, permite que se produzca un gran alboroto. Así que podemos decir que esa es la manera soberana en que Dios manejó este problema. Dios no permitió que Pablo, quien era su vaso escogido, fuera arrastrado en esta clase de situación venenosa. Sí, y además Dios estaba protegiendo su testimonio y la revelación concerniente a la economía neotestamentaria. Bueno, ahora tenemos una sección más con Witness Lee, donde veremos con más profundidad lo que le esperaba al apóstol Pablo después de esta situación. Adelante. Ahora, examinemos brevemente estas 4 epístolas de Pablo que deben considerarse como un solo grupo. Y estas son Hebreos, Efesios, Filipenses y Colosenses. Hebreos 1 revela que Cristo es Dios mismo, y Hebreos 2 muestra que Él también es hombre. El Dios del judaísmo era simplemente Dios, pero el Dios del Nuevo Testamento es tanto Dios como hombre. Es el Dios hombre. Como Dios hombre, Cristo es superior a los ángeles, quienes constituían un tema importante del judaísmo. Además, el libro de Hebreos revela que Dios es superior a Moisés, es superior a Josué y es superior al sacerdote Aarón. La epístola de Hebreos revela que el nuevo pacto establecido por Cristo supera al antiguo pacto establecido por Moisés, y que Cristo, como el único sacrificio, es superior a los antiguos sacrificios. El único sacrificio que cuenta para Dios es el de Cristo, el cual terminó y reemplazó todos los sacrificios del Antiguo Testamento. En el libro de Hebreos, Pablo presenta un cuadro muy claro que muestra que las cosas del Antiguo Testamento llegaron a su fin y que lo que permanece ahora en la economía neotestamentaria de Dios es Jesucristo, quien lo incluye todo. Debido a que Pablo tenía esta visión, no podía tolerar la mezcla del Cristo todo inclusivo con esas cosas inferiores y obsoletas del Antiguo Testamento. En la epístola a los Efesios, Pablo indica que todos los creyentes judíos y gentiles necesitan un espíritu de sabiduría y de revelación para ver cuál es el llamamiento de Dios, el cual da por resultado la iglesia, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el capítulo 2 de Efesios, Pablo añade que todas las ordenanzas de la ley fueron abolidas por medio de la muerte de Cristo en la cruz, para crear en Cristo, de los judíos y los gentiles, un solo y nuevo hombre. En el capítulo 3 vemos que las riquezas de Cristo deben ser el constituyente de la vida de iglesia y que necesitamos que Cristo haga su hogar en nuestros corazones para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud del Dios triuno, a fin de que lo expresemos por completo. En Filipenses 3:7, Pablo declara: «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». Pablo era hebreo, hijo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, pero él consideraba todas las cosas judías, todo lo relacionado con el Antiguo Testamento, como basura para ganar a Cristo. El apóstol sabía muy bien que en la economía neotestamentaria de Dios, Cristo debe ser el todo y en todos. Por consiguiente, él seguía a Cristo con el deseo de llevar una vida en la cual otros lo hallaran a él en Cristo. Según la revelación del libro de Colosenses, Cristo es la realidad de todas las cosas positivas. Él es la porción asignada por Dios para los santos. Él es la imagen de Dios. Él es el primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos. Él es el misterio de Dios, la corporificación de la deidad.
Él es nuestra fiesta, nuestra luna nueva, nuestro sábado y nuestra vida. ¡Aleluya! Colosenses muestra claramente que en el nuevo hombre, compuesto de todos los creyentes, no puede haber griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, sino que Cristo es el todo y en todos. Ley, no puedo más que decir qué tremendo es ver este análisis bíblico que hace el hermano Lee. Pablo había sido soberanamente puesto bajo custodia por 2 años, y debido a esto se han producido 4 epístolas cruciales que nos dan la revelación completa de la economía neotestamentaria de Dios. La visión y la revelación de estos libros son verdaderamente sobresalientes en toda la Biblia. Ahora, permítame preguntarle esto, Ley. ¿Cómo mediría usted hoy en día la apreciación que debemos tener por lo que Pablo nos mostró en estos 4 libros? Bueno, hermano Víctor, usted sabe que cuando esta revelación apareció, se produjo un inicio muy puro y maravilloso en la iglesia en Jerusalén. Pero después vino el problema del cual estamos hablando, que llegó a ser un veneno y lo que al final produjo la degradación de la iglesia. Así que después de que estos libros, Hebreos, Efesios, Filipenses y Colosenses, fueran escritos, trajeron mucha luz y mucha visión, pero poco a poco esto se fue perdiendo. Esta visión se necesita urgentemente hoy en día. Y no podemos más que concluir que el Señor necesita verdaderamente un recobro de esta visión para regresar a su intención original. Bien, el tiempo se nos acabó de nuevo y realmente apreciamos su visita al programa y le damos muchas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias, siempre es una bendición. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? Apocalipsis habla de que Satanás engaña al mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos ser liberados del mundo? El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? No es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. Este es un libro en audio presentado por Living Stream Ministry. No améis al mundo, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai.
En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.